Historias de misterio y terror. El pueblo de Millfield era pequeño, apartado y tranquilo. Sus habitantes vivían con una rutina diaria sin grandes cambios. Sin embargo, siempre hubo un misterio en el pueblo que nadie se atrevió a resolver. La vieja casa en la esquina de la calle principal. En su tiempo, había sido la residencia de un relojero famoso por sus increíbles relojes, los cuales no solo daban la hora, sino que parecían estar conectados con el destino de las personas que los poseían. Hace un año, Kate, una joven investigadora de lo paranormal, llegó a Millfield decidida a resolver el misterio que rondaba la casa. Nadie en el pueblo quería hablar de ello, pero ella no se detuvo. Con una linterna en mano y una cámara, entró en la casa una tarde de otoño. El aire estaba pesado y frío, y las sombras parecían moverse en las esquinas de la casa. En la sala principal, donde se encontraba el antiguo reloj, el silencio era absoluto. Kate miró la esfera del reloj. Marcaba las 12 o'clock. Poco después de entrar en la sala, el reloj comenzó a sonar, pero no era como cualquier campanada normal. El sonido era más profundo, más resonante. Kate intentó grabar el sonido con su cámara, pero de repente, el reloj se detuvo. El aire se volvió más denso, y las sombras en las paredes parecían tomar forma. Una figura fantasmal apareció detrás de ella, envuelta en oscuridad. En un susurro grave le dijo: «El reloj nunca olvida». Kate intentó escapar, pero las puertas de la casa estaban selladas, como si el reloj estuviera controlando su destino. No podía ver con claridad, pero escuchaba cada campanada, como si el reloj la estuviera observando. Cuando los habitantes del pueblo entraron a buscarla al día siguiente, la casa estaba vacía. El reloj marcaba la medianoche. Kate nunca más fue vista. Hace años, en una pequeña aldea situada a las afueras de un espeso bosque, comenzaron a ocurrir extraños sucesos. Los aldeanos hablaban de un niño que, cada noche, se adentraba en el bosque. Nadie sabía de dónde venía ni quién era, pero todos lo veían siempre al caer la noche, caminando solo entre los árboles, mirando fijamente a la oscuridad, como si estuviera esperando algo. Una tarde de otoño, Sarah, una joven periodista, decidió investigar el misterio del niño del bosque. Había oído los rumores de su extraña aparición y las desapariciones de algunos aldeanos en las últimas semanas. Nadie se atrevía a adentrarse en el bosque, pero Sarah, decidida a descubrir la verdad, se adentró en la oscuridad con su linterna. Caminó por horas, adentrándose más y más en el bosque. La brisa nocturna la hacía estremecer, pero algo la mantenía en marcha. Finalmente, al fondo del bosque, vio una figura pequeña, como un niño, parado entre los árboles. Tenía la mirada fija hacia el horizonte, como si no notara su presencia. «¿Eres tú el niño del bosque?», le preguntó Sarah, aunque su voz temblaba. El niño giró lentamente, pero su rostro no era el de un niño normal. Sus ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fin. Su sonrisa era anormalmente ancha, y su cuerpo se movía de una forma extraña, casi como si estuviera flotando. «Te he estado esperando», dijo en un susurro. Antes de que Sarah pudiera reaccionar, el niño dio un paso hacia ella. La oscuridad que lo rodeaba la envolvió de inmediato, y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el aire. Desde esa noche, la aldea nunca más escuchó hablar de Sarah. En la costa de la región de Marlow, un viejo faro aún permanecía de pie, aunque su luz ya no brillaba. Durante años, había guiado a los barcos lejos de las peligrosas rocas, pero hace una década, una terrible tormenta destruyó su mecanismo, y el faro quedó en la oscuridad, sin que nadie se atreviera a repararlo. Sin embargo, los aldeanos seguían viendo una extraña luz que brillaba desde lo alto del acantilado cada noche. Nadie sabía quién la encendía, pero siempre aparecía después del atardecer y desaparecía al amanecer. Nadie se atrevió a acercarse al faro, pues muchos decían que estaba maldito. Hace una semana, un joven llamado Thomas, que acababa de mudarse a la aldea, decidió investigar. Con valentía y una linterna en mano, subió por el empinado sendero del acantilado, decidido a resolver el misterio de la luz. La niebla cubría el camino, y el sonido de las olas golpeando las rocas lo rodeaba. Al llegar al faro, la puerta estaba abierta, como si lo invitaran a entrar. Dentro, la luz brillaba con fuerza,
iluminando la sala circular. Sin embargo, no había fuente visible de luz, solo un resplandor que parecía emanar de las paredes mismas. Cuando Thomas se acercó, vio algo en el centro de la sala, una figura encorvada, vestida con una capa negra, con el rostro oculto en la oscuridad. La figura levantó lentamente la cabeza y lo miró fijamente. Thomas, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero las puertas del faro se cerraron con un estruendo. La figura se acercó lentamente, su respiración pesada y áspera. «Has llegado tarde», dijo, con una voz que parecía provenir de las profundidades del mar. La luz nunca se apaga. En ese momento, la luz en el faro se apagó y la oscuridad lo envolvió por completo. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la linterna de Thomas en la orilla del mar, pero nunca lo vieron regresar. El faro seguía brillando y la figura encorvada nunca dejó de vigilar. En el corazón de la ciudad de Braceford existía una biblioteca antigua, con estanterías que alcanzaban el techo y pasillos que parecían extenderse más allá de lo imaginable. En su colección, guardaba libros raros y valiosos que solo unos pocos privilegiados tenían el derecho de leer. Sin embargo, pocos sabían que la biblioteca también albergaba un retrato muy peculiar, colgado en la sala de estudios. El retrato era de un hombre que nadie reconocía, vestido con ropa del siglo XVIII. Su rostro estaba inquietantemente serio, pero lo más extraño era que sus ojos parecían seguir a cualquier persona que se acercara al cuadro. No era un truco de luz, ni un efecto visual. Las personas que lo miraban afirmaban sentir una presión en el pecho, como si estuvieran siendo observadas por una presencia ajena a este mundo. Una noche, Emma, una joven bibliotecaria que trabajaba en la biblioteca, decidió investigar. Desde hacía semanas, había sentido que algo extraño sucedía cerca del retrato, como si algo estuviera moviéndose en las sombras. Decidió quedarse después del cierre, cuando la biblioteca estaba vacía, para descubrir la verdad. Mientras revisaba los pasillos, escuchó un susurro proveniente de la sala de estudios. Al acercarse, vio que el retrato del hombre estaba diferente. El retrato comenzó a moverse, como si el hombre estuviera saliendo del lienzo. De repente, una mano fría la tocó en el hombro. Emma giró rápidamente, pero no había nadie detrás de ella. El retrato estaba ahora vacío, como si el hombre se hubiera desprendido de la pintura. Emma huyó de la biblioteca, pero nunca regresó. A la mañana siguiente, la biblioteca estaba en silencio, pero el retrato seguía colgado, con sus ojos vigilantes. Nadie más se atrevió a acercarse a él, y la sala de estudios fue cerrada para siempre. A las afueras de la pequeña ciudad de Hallowwood, había un extenso bosque conocido por su densa niebla y sus extrañas leyendas. Decían que, en lo profundo del bosque, existía una sombra que se movía con la brisa, observando a los que se adentraban demasiado en su territorio. Nadie había visto nunca a la sombra, pero todos sabían que debía ser evitada. Mark, un joven excursionista, no creyó en los cuentos del pueblo. Decidió caminar por el bosque para probar su valentía. Equipado con su mochila y una brújula, se adentró en el espeso bosque una tarde de otoño. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, la niebla se fue espesando y el viento comenzó a soplar más fuerte. De repente sintió que algo lo seguía. No podía ver nada, pero la sensación de ser observado lo inquietaba. Miró detrás de él, pero no había nadie. Sin embargo, al girar hacia adelante, vio una figura en la distancia, una sombra alargada que parecía moverse con la niebla. La figura se acercó y el corazón de Mark comenzó a latir con fuerza. Intentó correr, pero la sombra lo seguía, cada vez más cerca. Cuando finalmente trató de salir del bosque, la niebla lo envolvió por completo. Una voz profunda y fría susurró: «Ya no puedes irte». En ese instante Mark desapareció y la sombra volvió a desvanecerse con la niebla. Al día siguiente, su mochila fue encontrada en la entrada del bosque, pero de Mark nunca más se supo. La sombra seguía acechando, esperando a su próxima víctima.